Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia. De hoy, 8 de noviembre del año 2020. Con la dirección y conducción de quien les habla, Iván Manuel Arango Páez y J. Manuel Arango C. Ya estamos listos para desarrollar el despliegue de principales hechos noticiosos de Ecuador, Brasil, Puerto Rico, Argentina, Cuba, España, Bolivia, Uruguay, Nicaragua, México, Chile y Colombia para que desarrolle un criterio objetivo. Estos son nuestros titulares. Sin fórmula para excluir al binomio en Ecuador de Abaos y Rabasca. 5 años del crimen bioambiental en Brasil. Entre luchas y victorias, farsa electoral en Puerto Rico. A distanciamiento social en Argentina, ferias campesinas, oficiales capturados, ACPM de contrabando en Arauca, día histórico para estadounidenses. Cuando los resultados no les favorecen, entonces niegan la democracia en España. Expectativa ante posesión de mandatarios en Bolivia. Abuso policial en Uruguay. Desastres por huracán ETA en Nicaragua y Costa Rica. Extrema derecha contra gobierno en México. Solidaridad Revolucionaria puso en libertad a joven en Chile. Damos así inicio entonces a las noticias desde el Ecuador, porque el Consejo Electoral ya no tiene a la fecha ningún motivo para excluir la inscripción de la candidatura de Abaos y Rabasca del movimiento Unión a la Esperanza. Recordemos que las elecciones en este país se realizarán el próximo 7 de febrero de 2021. Nos amplía la información desde Ecuador, Antonio Ruiz. Buenos días, estimada audiencia. Pasa el tiempo y nos quieren cansar o tal vez dormir. ¿A qué me refiero? Estamos en el enésimo capítulo de la novela Frenemos al progresismo. Pues es así, todavía no está inscrito el binomio del movimiento Unión por la Esperanza lista 1, que lo encabezan los candidatos Arauz y Rabascal. Y parece que esto va para largo, de impugnación en impugnación, obviamente sin sentido. No sé qué pretenden. Habla del Consejo Electoral que no ha encontrado la fórmula que justifique la eliminación de esta candidatura. La derecha, que ya no tiene representación, que haga calor, ya que su carta del candidato Lasso, su única opción, el Ecuador no lo quiere. Y se lo demuestra cada vez más en sus giras. Ha movido toda su influencia económica tratando y presionando para desaparecer al progresismo, que se le ha puesto una tarea muy difícil en hacerlo legalmente, ya que no existe ningún motivo que lo justifique. A veces me pregunto, ¿qué pasaría si eliminan esta opción ilegalmente? El pueblo, con seguridad, va a reaccionar mal, y la presión externa también. La única forma de gobernar ellos sería en una dictadura, que no tendría respaldo en absoluto y que tendrían que utilizar la fuerza para contener ese despropósito. Seguramente lo saben y temen eso, porque son cobardes, y todo cobarde es traidor, inclusive hacia sí mismo. La novela se pone pesada y crea ansiedad. Esperemos que el guión mejore. Me encantaría dar buenas nuevas más adelante. Les habló Antonio Ruiz para Radio Clarín de Colombia desde Ecuador. Brasil. A 5 años del crimen ambiental más grande en el Brasil. Así nos lo deja saber Alan Regis Danta. Buen día a tu audiencia. Esta semana marca los 5 años del crimen ambiental más grave en la historia del Brasil. El 5 de noviembre de 2015 se rompió la represa de Fundão en Minas Gerais, dejando 19 muertos y un rastro de destrucción y de lama contaminada con hierro, que siguió por más de 600 kilómetros al océano. Hasta hoy, ninguno responsable de la empresa Samarco, dueña de la represa, fue punido por este delito que devastó una comunidad entera y dejó a cientos de desplazados. Esta semana, para recordar estos 5 años, varios movimientos populares de Brasil salieron a las calles para recordar la tragedia y pedir por la justicia. Los actos se realizaron en las ciudades de Periquito y Minas Gerais, en frente a la sede de la Fundación Renova, que hace parte de la empresa Samarco. También se realizó en Bento Rodríguez en memoria del dolor y vestigios del crimen. Otros actos se realizaron en la ciudad de Betim, en Minas Gerais, y San Joaquín de Bicas, donde las víctimas, organizadas por el movimiento de atingidos por barragens, iniciaron una protesta en la rodovía. Desde Fortaleza, Brasil, les habló Alan Dantas para Radio Clarín de Colombia.
Muchas gracias, Alan. Damos así ahora paso a noticias desde Puerto Rico, a quien le damos una calurosa bienvenida a este nuevo corresponsal que fortalece este proyecto comunicacional de Radio Clarín de Colombia. Se trata de Berta Hauer-Ceci. Empleamos así noticias desde Puerto Rico, porque mientras se lucha por la independencia, se celebra pequeñas victorias. Recordemos que el pasado 3 de noviembre se celebraron elecciones. Así que escuchemos lo que nos tiene por decir Berta Hauer-Ceci desde Puerto Rico. Buenos días, audiencia. En Puerto Rico, mientras luchamos por la independencia, hay que celebrar las pequeñas victorias que se logran en esta colonia. Y parte de la lucha es la electoral. Esta semana se ha comenzado a derrotar el sistema bipartidista corrupto que ha gobernado el archipiélago desde los años 50 con los partidos Popular Democrático, que aboga por el Estado Libre Asociado, y el Nuevo Progresista, que es pro estabilidad. Ambos han llevado a la bancarrota y a la miseria al pueblo, robando, mintiendo y privatizando servicios esenciales. Pero el pueblo se ha cansado y luego del verano del 2019, cuando manifestaciones masivas sacaron al gobernante de turno, han cambiado el escenario político con estas elecciones. Por primera vez, el Partido Independentista Puertorriqueño pudo sacar un 14% de los votos en un país donde el ideal de independencia ha sido reprimido e incluso prohibido. Surgieron además nuevos partidos que junto con el PIB darán batalla en la legislatura en pro de los derechos del pueblo. Aunque la gobernación la ganaron los estadistas, lo hizo con una minoría que en otros países requeriría una segunda vuelta. Y se le hará difícil gobernar como lo hacía antes. Desde Puerto Rico, para Radio Clarín de Colombia, les habló Berta Hauer-Ceci. Argentina, en toda la región metropolitana de Argentina, pasa de aislamiento a distanciamiento social. Tal nos lo cuenta Alberto Más. Hola Manuel, hola Iván. Buenas tardes, audiencia de esta nuestra gran patria latinoamericana. En esta pandemia del coronavirus, el gobierno de Alberto Fernández acaba de disponer que en la región metropolitana, que comprende la ciudad de Buenos Aires y los distritos del conurbano de la provincia, conocidos como Gran Buenos Aires, pasen de la etapa de aislamiento a la etapa de distanciamiento social. Indudablemente, la derecha funcional a la política norteamericana en la región sigue imponiéndole condiciones al gobierno elegido por la mayoría popular, ya que también esta semana se anunció un acuerdo con Rusia por la provisión de vacunas para cubrir a 10 millones de argentinos, lo que fue excusa para que los medios hegemónicos salieran a difundir los comentarios de quienes impulsan el golpe blando, tratando de dejar mal parado al gobierno, y en este caso diciendo que la vacuna rusa no es segura, llegando a afirmar incluso que la vacuna rusa cambiaba el ADN de las personas, convirtiéndolas en comunistas, aunque usted no lo crea. Este tipo de cerebrados tenemos en la derecha vernácula, pero esta campaña melló la decisión del gobierno, que acaba de anunciar que la vacuna rusa será voluntaria, no obligatoria. Un real bochorno para una política de salud pública. Tampoco el gobierno tuvo reacción ante la inconcebible decisión de la Corte Suprema, que no fue capaz de anular los traslados de jueces que ordenó Macri en los finales de su gobierno, con esa política de blindarse ante posibles juicios. Ni tampoco el gobierno decide avanzar en la ley de reforma de este nefasto Poder Judicial que fuera entrenado por el FBI y el Ministerio de Justicia norteamericano. Desde Argentina, para Clarín de Colombia, habló Alberto Más. Gracias, Alberto. Muy bien, Alberto, allá desde Argentina. Damos así ahora inicio a noticias de Colombia, porque 2 oficiales fueron capturados en la gran feria campesina, en la CPM de contrabando, hurtos a población y muchas noticias más que nos amplía Yaruro Pinilla. Muchas gracias, amigos de Radio Clarín Colombia. Desde el departamento de Arauca, su amigo y servidor Yaruro Pinilla con las principales noticias. Bienvenidos. Judicializados 2 patrulleros de la Policía Nacional
por delitos de fuga de presos en Saravena. En noticias anteriores habíamos comentado que se había fugado un preso presuntamente integrante del ELN que llevaba 7 meses recluidos allí en la estación de policía de Saravena. Pues esos 2 patrulleros fueron capturados por ese delito de fuga de presos en Saravena. Entre otras noticias, con éxito culminó la gran feria campesina aquí en el municipio de Saravena, con la presencia de las diferentes veredas de la zona rural, quienes expusieron lo mejor del campo para toda la comunidad de Saravena. Entre otras noticias, autoridades incautaron 640 galones de combustible de contrabando tipo ACPM en la frontera de Arauca con Venezuela. Y continúa la ola de robos en el municipio de Saravena y las autoridades no hacen nada. Los ladrones esta vez aprovecharon que estaba una casa vacía, la cual estaban construyendo, y se llevaron toda la herramienta en horas de la noche. Hasta el momento, como siempre, las autoridades no tienen absolutamente nada que decir. Y terminamos con esta lamentable noticia. Se suicidó reconocido ganadero del municipio de Itame. El reconocido ganadero Marcos Abel Niño, al parecer, se disparó con un arma de fuego a la altura de su cabeza. Rápidamente fue trasladado hasta el hospital San Antonio de Itame, donde lamentablemente falleció. Mis amigos, estas fueron todas las noticias del departamento de Arauca. Para Radio Clarín Colombia les habló su amigo y servidor Yaruro Pinilla. Dios les siga bendiciendo. Muy bien, amigo Yaruro. Y en Cuba califican de día histórico para los estadounidenses el resultado que sacó al trompudo del Trump. Claro que con Bid tampoco es que las cosas van a cambiar mucho, pero por lo menos sí sabemos que en Colombia quedaron, y en el mundo quedaron varios huérfanos, a los que llamo los ex. Por ejemplo, recientemente hubo graduado alguien de héroe. Sí, todos recordarán, claro, al expresidiario, al expresidente, al ex senador. Bueno, otra ex, Mataribe aún. Le dijeron héroe, pues ahora pasa a ser ex, porque ¿quién se lo va a decir? ¿Quién le va a decir ahora presidente interino a la alimaña Juanito? Pasa a ser expresidente autoproclamado. La ex Ñáñez, presidente golpista en Bolivia. ¡Ay, se me olvidaba! El de Casa de Narquiño, que dizque el líder regional dijo Mike Pompeo recientemente en Colombia, pues pasó a ser el ex líder regional. Buenos días, América. El 3 de noviembre ha resultado histórico para la nación estadounidense. De los cerca de 270 millones de electores en edad de votar, solo un poco menos del 50% han acudido a las urnas o han sufragado por correo o asistido de manera anticipada. Históricamente, a las 9:10 de la noche se conocía quién era el ganador de la contienda, y la entrega de la banda presidencial resultaba una fiesta para los vencedores y tranquilidad para los perdedores. Pero en esta ocasión no ha sucedido así. Los resultados aún 3 días después del evento electoral, aún no se ha podido definir quién es el presidente, pero lo que sí es claro que hay un perdedor, y no es ni Trump ni Biden. El perdedor es la sacrosanta democracia de los Estados Unidos. El presidente Trump, que al parecer es el que está perdiendo frente al demócrata Biden, le ha dado una pataleta y dice que no entregará el poder porque hubo fraude. La crisis política es grave y la incertidumbre del curso de esta historia no se sabe cómo terminará. Es grave para la estabilidad hemisférica y mundial lo que puede acontecer, pero el país que exige democracia se ha hecho muy claro que no tiene moral, que su sistema está en crisis, y lo más grave, en nombre de la democracia mantienen el apoyo a criminales gobiernos como los que imperan en Colombia, Chile, Brasil, lo que fue la dictadura de Bolivia, Perú y Ecuador, sin olvidar las intervenciones militares en diversos países que ocasionaron miles de muertos a nuestros pueblos. Perdió Estados Unidos. Para Radio Clarín les habló desde La Habana, Cuba, Tony López. Muy bien, amigo Tony. Y del continente americano nos vamos un poquito más allá, del otro lado del charco. Así es, nos vamos a Europa para que se nos amplíe esta interesante reflexión que hace André Aveledo desde España, ya que se realiza sobre las pasadas votaciones en Estados Unidos, porque cuando los resultados no favorecen a los republicanos, entonces niegan las democracias. Escuchemos lo que dice Andrea Aveledo desde España.
La derrota de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos es también la derrota de la ultraderecha. En el Estado español pudimos ver como el partido Vox de ultraderecha, neofascista, fue el primero en felicitar a Trump por la falsa victoria. Tanto aquí como en Estados Unidos, el fascismo trata de dar la imagen de que la democracia está corrupta y podrida, y son ellos los que vienen a limpiarlo. De que cuando gana un partido progresista, un partido de izquierdas o un partido socialista, están dando un golpe de Estado, porque están haciendo trampas. Lo mismo hacen en Venezuela, negar una y otra vez las repetidas victorias del PSUV, con un gran porcentaje de votos, mucho mayor que la mayoría de las democracias y de los gobiernos en Europa y en el mundo. Niegan la democracia cuando el resultado no les vale, cuando las oligarquías no consiguen que su candidato sea presidente. El fascismo ha llevado un golpe en Estados Unidos. También ha llevado algún golpe en Europa, pero sigue vivo. Y el fascismo se alimenta de las crisis. Por eso hoy más que nunca las organizaciones de izquierdas, las personas, la gente de buena voluntad tiene que unirse. Que el fascismo es un monstruo. Con el fascismo no se puede negociar. El fascismo debemos destruirlo. Desde Galicia, en el Estado español, para la Clarín de Colombia, les habló Andrea Veledo. Gracias, Andrés. Y es que lo que ocurre precisamente para Estados Unidos y los republicanos, copiando el libreto en Latinoamérica, nos volvemos otra vez para el continente americano, que no lo podemos abandonar por un instante. Hoy precisamente la expectativa allá en el pueblo plurinacional de Bolivia, ahora ya no dicen que fue fraude, ahora ya dicen que fue la influencia castrochavista, no, y el señor Mesa allá de la extrema derecha, hoy se le dio por decir que fue brujería, y yo les digo, pues ustedes son los que dicen del castrochavismo. Entonces, si eso es cierto, y funcionó en los USA tumbando al mandíbula larga del trompudo, pues señores descerebrados y cabeza de acerrín, ya saben entonces quién es su papá. Y así nos lo hace saber nuestro corresponsal, Fernando Gonzaga. Lindo día, audiencia. Empezamos con la noticia en Bolivia. La justicia llega, pero temor en los asesinos y ladrones. El fiscal anticorrupción Luis Fernando Atanasio Fuentes emitió este jueves un requerimiento de alerta migratoria, es decir, de arraigo, para impedir la salida del país de los ministros de gobierno Arturo Murillo y de defensa Fernando López Julio, por el caso de la compra de armamento no letal que fue dotado a la policía y a las Fuerzas Armadas durante el conflicto de noviembre del año pasado. Pero el ministro de Cobarde dice que es una persecución política cuando sabemos que el ministro de la Muerte tiene cuentas pendientes con la justicia por las masacres a cabeza en Cata. La fiscalía menciona que la adquisición que fue realizada por el Ministerio de Defensa tuvo sobreprecio en comparación con un material similar adquirido por el gobierno de Venezuela. Bolivia pagó más de $2 millones, más que Venezuela, en la compra de estos agentes químicos a la misma empresa brasilera, dice la acusación. Por ello, acusa a los ministros de ambas carteras por delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas por particulares, contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes. Otro, el pasado 6 de noviembre, el presidente electo de Bolivia, Luis Arce Catacora, y el vicepresidente David Choquehuanca tomaron hoy de manera simbólica al frente del Estado Plurinacional de Bolivia en una ceremonia ancestral de ofrenda a la Pachamama desarrollada en la antigua ciudad arqueológica de Tiwanaku. Y hoy, domingo 8 de noviembre, es el acto de posesión del nuevo gobierno presidido por Luis Arce Catacora y David Choquehuanca como vicepresidente. Estos del partido del ahora expresidente Evo Morales Ayma. Del día de hoy en adelante se siente aires de felicidad y progreso interrumpidos por el golpe de Estado. Desde Bolivia para Radio Clarín de Colombia les informó Fernando Gonzaga. Muy buena Fernando Gonzaga. Desarrollamos ahora noticias desde Uruguay, porque abuso en operativo policial en varias zonas de ese país. Es importante manifestar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide respetar los derechos de la población. El gobierno de ese país manifiesta que lo hace, pero los hechos del cuerpo policial dicen lo contrario. Nos amplía la información desde Uruguay, Silvia Ubal. Buenos días. El abuso de fuerzas policiales se hizo presente en las calles de Montevideo. En la noche del domingo 1 de noviembre, en la plaza pública Liber Seregni se encontraba un grupo de personas reunidos que compartían juntos un rato de esparcimiento, luego de participar en una actividad de intercambio sobre antirracismo, feminismo y arte, y compartiendo experiencias vividas.
cuando de forma inesperada e injustificada se vio involucrado en un violento operativo policial. En un hecho racista, autoritario, violento y totalmente repudiable, la policía reprimió con armas, palos y escudos, dispersando a las personas que estaban allí sentados en los bancos de la plaza. Con intención desde el principio de reprimir, violentaron a varios compañeros, y entre ellos a un compañero afro, a quien tiraron al piso entre 4 oficiales, y le pisaron la cabeza, le pegaron y lo llevaron detenido. Junto a él detuvieron a 10 personas más. Todos son compañeros afrodescendientes. Una compañera que, sin ejercer violencia en el acto de mediar entre la policía y los detenidos, recibió un impacto de balín de goma. ¿Es necesario utilizar armas largas para dispersar a un grupo de personas? Esto sucedió en varios puntos del país. No queda duda de que esta acción fue coordinada y premeditada, ya que se sucedieron simultáneamente en varias zonas de esparcimientos, parques, plazas, todos espacios públicos en Montevideo, en que se desarrollaban actividades culturales y recreativas. Prácticamente, lo que les puedo decir es que se nos vino una derecha fascista en Uruguay. Desde Uruguay, para Radio Clarín de Colombia, les habló Silvio Ubal. Gracias, Silvia, y cualquier parecido de la policía que apoya al régimen allá en el Uruguay, cualquier parecido con el ESMAD en Colombia es solo casualidad. Ojo, nada de suspicacia. Y nos vamos y seguimos de Bolivia, de Latinoamérica, nos vamos más para el centro. Plan techo para familias afectadas por huracán ETA en Nicaragua. Así nos lo deja saber Marcos Hernández Rubio. Muy buenos días, desde Nicaragua la información. Gobierno de Nicaragua prepara plan techo para familia afectada por huracán ETA en el Caribe Norte. El doctor Guillermo González, ministro director del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención a Desastres Naturales, SINAPRED, realizó recorrido por la bodega de la institución para verificar las reservas del plan techo y preparar las condiciones para organizar el traslado hacia la región autónoma de la costa Caribe Norte. El buen gobierno, presidido por el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, a través del SINAPRED, alista el plan techo para apoyar a las familias que sufrieron afectaciones en los techos de su casa por el huracán ETA. Para ello, el doctor González indicó que se está trabajando paralelamente. En el Caribe se está determinando de cuantificar los daños que en techos perdidos y en casas afectadas, y en Managua preparan las condiciones para hacer el envío en el momento que el río Guagua lo permita. Estamos calculando, si las lluvias no los permite, a más tardar a finales del sábado o comienzos del domingo, estar haciendo este envío. Todo va a depender de que la naturaleza nos permita, pero nosotros no vamos a detenernos, vamos a seguir organizando la preparación y al mismo tiempo identificar otras necesidades que van a seguir siendo atendidas para que la población pueda recuperarse rápidamente de los impactos negativos que pudo dejar el huracán ETA, afirmó el ministro director del SINAPRED. Desde Nicaragua para Radio Clarín de Colombia le habló Marco Hernández Barrios. Gracias, Marco, muy buena, Marcos, allá desde Nicaragua. Damos paso ahora a Costa Rica y le damos la bienvenida a Carlos Manuel Vega, que fortalece este proyecto de comunicación de Radio Clarín de Colombia. Entonces, el 5º día consecutivo de lluvias a consecuencia del huracán ETA, que no solo afecta a Nicaragua, sino también Costa Rica, ha dejado más de 700 personas evacuadas en albergues y múltiples daños. Nos amplía la información nuestro corresponsal Carlos Manuel. Resumen semanal de noticias desde Costa Rica para toda la audiencia de Radio Clarín de Colombia. Sobre el huracán ETA, hoy es el 5º día de no ver el sol, llueve parejo, comunidades inundadas y solo daños materiales. Sobre la actualidad sociopolítica, Costa Rica no olvida que el 8 de noviembre del año 2012, el desgobierno de Laura Chinchilla reprimió brutalmente una marcha pacífica en San José por la defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social saqueada por los del gobierno de turno que han pretendido la privatización de la seguridad social. Hoy la lucha continúa. La protesta social continúa siendo reprimida brutalmente.
La oposición rotunda a las políticas neoliberales que han convertido a Costa Rica en una fábrica de pobres y desempleados ocasionaron la feroz persecución de los luchadores sociales y los líderes del movimiento Rescate Nacional, sobre quienes hoy pesan acusaciones penales en trámite por traición a la patria y otros supuestos delitos. Se ha denunciado y documentado baleados a quemarropa por las fuerzas de choque policiales, secuestros invadiendo la privacidad de los hogares sin órdenes judiciales, bombardeo indiscriminado con gases lacrimógenos a zonas residenciales y rurales desde helicópteros. Se incrementó la persecución y agresión a los comunicadores de medios alternativos independientes. Tales son los casos de Roberto Jara Bolívar, detenido y hasta amenazado de muerte, Richard Molina, y la comunicadora de los movimientos sociales Estela Chinchilla, quien será juzgada este 10 de noviembre a las 6:30 de la noche en Cartago. Se despide para Radio Clarín de Colombia, ingeniero Carlos Vega, luchador social y corresponsal. Gracias, muchas gracias, nuestro corresponsal Carlos Manuel Vega allá en la querida República de Costa Rica. Y que cuenten todos los comunicadores independientes, alternativos, colegas y corresponsales de Radio Clarín de Colombia en Costa Rica y el mundo, que estamos solidarios con todos ustedes, que va nuestra solidaridad revolucionaria para con el corresponsal Roberto Jara y la corresponsal Estela Chinchilla, a quien el régimen pretende condenar, asesinar será, por el delito, entre comillas, de comunicar, sin claudicar, sin copia y pegues de las oficinas gubernamentales por esperanza de una pauta, no, porque es que esa es la característica de nuestros medios alternativos independientes, es investigar, denunciar y formar hacia la emancipación. Este 10 de noviembre espera el régimen en Costa Rica condenar a nuestra compañera y colega Estela Chinchilla. Damos la bienvenida también a nuestro nuevo soldado guerrero de la comunicación, Marcos Estrada, allá en la República en México, no sin antes anunciarle a nuestra querida audiencia, ya por los distintos continentes, que próximamente, y ante la represión, la arremetida de los regímenes en el mundo, precisamente no solamente la clandestinidad, sino también la comunicación anónima, pero nunca claudicar. Por eso, próximamente, más de lo que se imaginan, tenemos la corresponsalía de Anonymous para Radio Clarín de Colombia. Y entonces seguimos en México. Extrema derecha no cesa en sus ataques contra el gobierno de AMLO. Entonces mejor que escuchemos a Marcos Estrada, a quien le damos la bienvenida como nuevo corresponsal. Buenos días a toda la audiencia de Radio Clarín de Colombia. Yo soy Jorge Estrada, de La Nueva Patria, desde México, informándoles, pues la derecha en México sigue atacando al gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Hay quien ha propuesto entre los comunicadores de mayor influencia en los medios que se boicoteen las conferencias mañaneras que él lleva a cabo todos los días desde temprano para informar a la población sobre los avances que se gestan desde el gobierno y que se generan desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Obviamente la derecha pues no está conforme, no está a gusto y pretenden boicotear estas conferencias. Y bueno, también por otra parte, sinceramente a la izquierda del país, a quienes conformamos la izquierda, pues no nos afecta mucho, porque las redes sociales han venido a suplir esa desinformación, más bien esa información que a través de los medios tradicionales se tergiversa. Ahora es mi reporte desde México. Les repito, yo soy Jorge Estrada, del canal de YouTube La Nueva Patria, para la audiencia de Radio Clarín de Colombia. Un saludo para todos, nos vemos en la próxima. Muy bien, colega Marcos. Damos ahora inicio a unas espectaculares noticias desde Chile. Es felicidad por el sentimiento de solidaridad, porque se pone en libertad al colombiano Anderson Rayo, ya que el Tribunal de Punta Arenas sentenció su libertad. Recordemos que en emisiones anteriores de Radio Clarín de Colombia manifestamos de la aprehensión que desde Chile hacían desde nuestro compatriota Anderson Rayo. Nos amplía esta espectacular noticia desde Chile Enrique Sáenz. Red Internacional e Independiente de Comunicación Alternativa Clarín de Colombia.
Una felicidad le embarga al pueblo de Colombia por la puesta en libertad del joven Anderson Rayo, ciudadano colombiano preso durante un año en una cárcel chilena como consecuencia del estallido social. Una nota de prensa en Chile así relata este hecho. Tras exactamente un año en prisión preventiva por romper un vidrio en una manifestación del estallido social, el Tribunal de Punta Arenas desechó los argumentos de la Fiscalía contra el preso político de 18 años, Anderson Rayo, y lo deja en libertad. El Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas sentenció a las 13 horas de hoy, lunes 2 de noviembre, la libertad del joven Anderson Rayo, una derrota para la Fiscalía Magallánica, que solicitaba una pena superior a los 6 años de cárcel por los delitos de desórdenes públicos y daños a monumentos nacionales. Un abrazo grande a la familia de Anderson y al pueblo de Colombia. Libertad a todos los presos políticos. Desde Chile, para Radio Clarín de Colombia, les habló Enrique Sáenz. Gracias, Enrique, un fuerte abrazo vaya a la distancia, porque gracias a personas como usted, guerrero frentero a frente del cañón, nuestro corresponsal Enrique Sáenz, es que el noticiero Radio Clarín de Colombia pudo ejercer algún tipo de presión ante el régimen y que nuestro connacional, nuestro compatriota, preso político, presos de la revuelta hace más de un año en Chile y que fuera condenado a 6 años de prisión, ha recobrado su libertad. Y nos vamos nuevamente anunciándoles también y dando la bienvenida a otra nueva corresponsal. Se llama Rosa Meneses Albizu Campos. Por eso se nos ha ido haciendo extenso el noticiero de hoy, porque tenemos un ramillete que más de uno lo quisieran tener. En las elecciones de USA se adelantó la farsa electoral en la colonia gringa que es Puerto Rico. Así nos lo hace saber nuestra corresponsal, Rosa Meneses Albizu Campos. Desde San Juan de Puerto Rico reporta para Radio Clarín Rosa Meneses Albizu Campos. El pasado 3 de noviembre, como sucedió en el Imperio, Puerto Rico, país intervenido por Estados Unidos desde 1898, vivió una jornada llamada electoral. Digo llamada porque gracias al Estado colonial que vive la nación puertorriqueña, carece de libertad y soberanía como para decidir sobre quiénes le van a representar en un gobierno electo por el pueblo. La libertad en Puerto Rico es la tolerancia imperial y la soberanía está conculcada por el Congreso estadounidense. En esta farsa electoral, a la que concurren como electores ciudadanos estadounidenses mayores de 18 años y no puertorriqueños, el partido anexionista, actualmente la administración colonial, convocó a un plebiscito estadidad sí o no. Concurrió el 50.86% de los electores inscritos. De estos, el 52.19% dijo que sí y el 47.81% que no. A estos últimos hay que sumar el 47.14% de todos los inscritos que no participaron. Juntos, derrotan ampliamente a aquellos que votaron que sí, pues constituyen aproximadamente el 75% de todos los inscritos. Ni siquiera en un llamado plebiscito, viciado de nulidad en su origen y carente de toda validez a la luz del derecho internacional, puede el imperio derrotar a la nación puertorriqueña. Gracias, Rosa, muchas gracias, Rosa, y de Centroamérica nos vamos para el sur. Claro que para nosotros nuestro norte es el sur. Así es, ampliamos ahora noticias desde Bolivia porque expectativa por la posesión del presidente Arce Catacora, ya que actual gobierno está generando trabas. Parece que esta situación no solo se presenta en Bolivia, se presenta en Estados Unidos, etcétera. Pero dejemos que sea Zoaya Coronado que nos amplíe la información desde Bolivia. Muy buenos días a toda la audiencia. El momento político actual en Bolivia se caracteriza por una expectativa en torno a la posesión del nuevo gobierno presidido por Luis Arce Catacora, pues el acto de posesión se ha convertido en un elemento de confrontación. Por un lado, la dictadura encabezada por Áñez pretende darle un sesgo de continuidad constitucional, ignorando que ella fue posesionada en un acto carente de legalidad.
En ese mismo marco, la autoproclamada no ha cesado un solo instante en actuar de manera provocadora. Así, por ejemplo, ha invitado al acto de posesión a Juan Guaidó llamándolo presidente constitucional de Venezuela, creando elementos de fricción. Por otra parte, la Asamblea Legislativa Plurinacional ha dispuesto modificaciones a su reglamento de debates que tienen que ver con el uso de los 2/3 para la toma de decisiones referidas a aspectos procedimentales y administrativos, pero la derecha, junto a su aparato mediático, han tergiversado este hecho utilizándolo de pretexto para convocar al bloqueo de calles en Santa Cruz y Cochabamba, utilizando grupos paramilitares como la Unión Juvenil Cruceñista y Defensa Juvenil Cochala para crear un estado de convulsión social. Paralelamente, líderes de la derecha como Marco Antonio Pumari han demandado al gobierno declare el estado de sitio, la prisión para dirigentes del MAS y PSP, que las Fuerzas Armadas y la policía se hagan cargo de un nuevo gobierno, alegando además un supuesto fraude electoral. Diversas organizaciones populares revolucionarias como el Movimiento Llevarista de Bolivia, a través de su dirección nacional, han denunciado estos hechos como parte de un nuevo golpe fascista en marcha. Muchas gracias, Zoya. Desde Bolivia, Zoya nos dejaba saber lo que es hoy la prevención del régimen a aceptar que han perdido. Así es, pasa en diferentes países y es preciso que la población esté ahí al tanto y no se pierda el rumbo, que se tenga la democracia participativa y que no deje de sonar Radio Clarín de Colombia, adquiriendo desde ya su espacio para su programación. Estamos fortaleciendo cada vez más en diferentes países nuestros corresponsales para que ustedes estén bien informados y generen criterio objetivo ante lo que sucede en el mundo. Y este fortalecimiento también lo podemos hacer entre todos, haciendo también sus anuncios durante el noticiero, haciendo su donación voluntaria en la cuenta de ahorros número 221-903-407-28 de Bancolombia, a nombre de Clarín de Colombia, que tiene el NID 900-441-830-3. Y desde el exterior, haciendo sus giros a nombre de Iván Manuel Arango Páez, cédula 10-26256-842, o de J. Manuel Arango C. con cédula 17667143. Contáctenos en los WhatsApp más 57 311 261 3094 y más 57 311 448 9348. Y así, querida audiencia, hemos llegado al final de esta emisión. Hasta el próximo día. Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.